Bienvenidos a una nueva catequesis de Primera Comunión. Hoy vamos a estar hablando acerca de Jesús, de su pasión, muerte y resurrección. No te angusties que ahora lo vamos a ver en detalle, paso a paso, para que lo comprendamos, para que nos acerquemos a conocer a ese Dios que nos ha amado tanto, que se hizo hombre, que dio su vida por nosotros y que es Jesús, a quien queremos recibir en esa Primera Comunión. Pero como lo hacemos siempre, no vamos a comenzar sin antes ponernos en la presencia de Dios. Por eso yo te invito para que empecemos a disponernos. Que el televisor por ahí no esté prendido a mucho volumen, que no haya nada que te distraiga, que les puedas decir en la casa, voy a estar un ratico haciendo oración y a ver la catequesis para que no te interrumpan. Si quieres invitar a alguien a que te acompañe, hazlo. Abuelita, ven, mamá, ven, papá, ven, con quien quieras. Puedes vivir este momento juntos ahí en casa. Y vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero invitarte para que ahí donde estás, cierres tus ojos un instante. Respires profundo. Otra vez respires profundo, llenes de aire tus pulmones, tu estómago y sueltes fuerte por la boca. Una vez más, sigue respirando profundo. Siente cómo el cuerpo se dispone, cómo vas entrando en paz, en tranquilidad. Y así como estamos, vamos a hablar con Papito Dios. Vamos a empezar por recordar, por pensar en todas las cosas buenas, bonitas que Él nos ha dado. Vamos a agradecerle. Piensa en todas las bendiciones que te da. La vida de las personitas que amas y que viven contigo. Tu vida. El pan de cada día. La inteligencia que te ha dado, con la que puedes aprender, estudiar, las cosas que te gustan y que están ahí, el sol que te regaló para que te dé calor, el viento, la naturaleza. Dale gracias a Dios por todo. El trabajo de tus papitos, el amor que ellos te tienen. Dile ahí, Papito Dios, gracias. Dios mío, gracias. Díselo con tus palabras. Dale gracias a Dios. Qué bonito es que seamos hijos agradecidos. Que damos gracias. Porque sabemos que todo nos viene de Dios. Vamos también a pedirle. A pedirle aquello que necesitamos. Piensa en cómo estás tú, cómo estás en casa. ¿Hay alguna necesidad? ¿De pronto hay una dificultad económica? Aprovecha este momento para decirle, Papito Dios, ayúdanos. Ayúdanos para que no nos falte nada en casa. ¿Hay alguno enfermo tal vez? ¿Un familiar que está en una situación difícil de salud? Pide por él. Dile ahí, Señor, te pido por él, por ella. Por mi tío, mi tía que está enfermo, mi mamá, por quien esté enfermo, pídeselo a Él. Pídele que le dé la salud. Cualquier necesidad que tengas, preséntasela ahí a Dios. Pide por tu familia. Señor, te pido por esta familia, ayúdanos, bendícenos. Con profunda fe. Y vamos a pedirle, como lo hacemos siempre, algo muy especial. La compañía de nuestro amigo, el Espíritu Santo. Por eso dile ahí con tus palabras, Espíritu de Dios, ven a mi vida. Ven, Espíritu Santo, Dios, Papito Dios, regálame ese Espíritu que me acompañe en esta catequesis
que me ayude en este momento de oración. Ese Espíritu para que se quede conmigo. Ven, amigo Espíritu Santo, pídeselo a Él. ¿Estamos seguros de que ese Espíritu de Dios está con nosotros? Ahí en nuestro corazón. Por eso vamos a orar juntos la oración de los hijos. Digamos con mucho amor: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Vamos a saludar ahora también a nuestra mamita del cielo. Digámosle juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, que los ama mucho, los acompañe con su Espíritu en este tema de hoy, para que lo comprendamos, para que conozcamos un poquito más a Jesús y lo amemos más. Y Él, que los quiere mucho, los bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Hoy voy a ser yo quien nos va a acompañar en este tema de catequesis, hablando acerca de Jesús, su pasión, muerte y resurrección. Es un tema muy bonito. Vamos a tratar de acercarnos para conocer mucho más a nuestro amigo Jesús. Vamos a mirar de cerca cómo fue ese instante antes de su muerte, todo lo que Él tuvo que vivir. Luego contemplaremos juntos la muerte de Jesús. Tú ya sabes algunas cosas, sabes que murió en una cruz, pero vamos a mirarlo un poquito más de cerca. Y finalmente hablaremos de la resurrección, porque Dios no deja en la muerte a su Hijo, sino que lo levanta, lo lleva a su derecha. Y Jesús está vivo y nos acompaña siempre y se queda en la Eucaristía, y tú te estás preparando para poder recibirlo en la comunión, y eso es un motivo de enorme alegría. Por eso, bienvenidos a este tema, y sin más preámbulos, comencemos. Antes de empezar, quiero que recordemos algunas cosas acerca de Jesús. Lo primero que tienes que recordar es que Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. Y que nuestro Dios es tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Cuando te digo que son tres en uno, estoy hablando de que los tres se aman tanto, 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 que son uno solo. No tenemos muchos dioses, tenemos un solo Dios. Pero ese Dios es una comunidad de amor entre tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que cuando te hablo de Jesús, te estoy hablando de la segunda persona de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es la primera persona, el Hijo es la segunda persona y el Espíritu Santo es la tercera persona. Aclarado esto, vamos a hablar hoy de la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Hijo, es decir, Jesús. Dios ha creado a los hombres y los creó por amor. Te creó a ti, me creó a mí porque nos ama.
Y a pesar de eso, nosotros a veces no amamos a Dios. Y entonces nos separamos, nos vamos por otro camino. ¿Te acuerdas lo que hizo Adán y Eva? Dios los amó, los creó, les dio todo un paraíso para que lo disfrutaran y les mandó que no comieran de un fruto que estaba por ahí, y ellos fueron desobedientes, se alejaron de Dios, de sus mandatos, y por su pecado estuvieron lejos de Dios y tuvieron que salir del paraíso. Así nos pasa a todos. Dios te ama a ti, pero a veces podemos caer en que nos da pereza hacer oración, nos da pereza ir a misa, somos desobedientes, no hacemos caso, peleamos con los hermanitos, con los compañeros del colegio, decimos mentiras y todas esas cosas nos alejan de Dios. Eso hace que el corazón de Dios se estremezca, se ponga muy triste, porque Él quiere que todos nosotros, tú especialmente, estés ahí cerquita de Él. El pecado nos lleva siempre a la muerte. Siempre. El que peca muere, porque Dios es la vida. Y el pecado te aleja de la vida. Entonces te lleva a la muerte. El amor que Dios nos tiene hizo que Él no quisiera que ninguno muriera. A pesar de que los hombres nos portamos mal y nos alejamos, y a veces no lo amamos, Él nos ama. Y por eso decide enviar a su Hijo. Por obra del Espíritu Santo, que se encuentra con María Virgen, Jesús se va a encarnar en las entrañas de la Virgen María. Y ella va a quedar encinta. Por obra y gracia de ese Espíritu de Dios que tiene todo el poder para hacer cosas grandes, como que el Hijo de Dios nazca como un hombre, hecho hombre. Ese es Jesús. Dios que se hace hombre. Dios que se queda con nosotros. Y eso es muy bonito, porque igual que tú estuviste en la barriguita de tu mamá, Jesús estuvo en la barriguita de su mamá, que fue la Virgen María. E igual que tú fuiste niño, Jesús fue niño. Nació en un pesebre, solito, porque los hombres no lo recibieron en ningún lado. Y desde que nació los amaba, porque por amor a nosotros nació en ese pesebre. Fue un niño como tú, era obediente a sus padres, colaboraba en la casa, no decía mentiras, decía la verdad. Si alguien necesitaba algo, Él lo hacía con amor. Jamás respondía feo, ni decía groserías. Fue como tú, y fue un niño tan bueno que nos enseña cómo tenemos que ser niños. Jesús fue creciendo en ese hogar con el amor de la Virgen María, de San José. Siempre buscaba hablar con su papá Dios, su papito del cielo. A Él le decía así, papito, y le oraba todos los días. Ese niño se hizo joven y luego se hizo adulto. Y cuando ya fue muy grande, cuando tenía como 30 años más o menos, dicen por ahí, Él empezó a predicar y les hablaba a todo el mundo acerca del amor de Dios, de que Él quería perdonar los pecados, de que se volvieran a Él, de que había llegado algo que Él llamaba el reino de Dios. Y es que el reino de Dios significa que Dios está aquí cerquita con nosotros y que todos nosotros lo elegimos como rey para obedecerlo y para amarlo. Eso es el reino de Dios y de eso hablaba Jesús. También Jesús hacía otras cosas maravillosas, hacía milagros. Y yo estoy seguro que tú has escuchado varios milagros que hacía Jesús. Por ejemplo, una vez multiplicó los panes. Había mucha gente reunida con Él, como 5,000 personas o más, y tenían mucha hambre. Y Él sintió tristeza porque dijo, qué pecado la gente sin nada que comer. Los apóstoles le dijeron, no hay qué hacer, Jesús. Toca que los mandes para la casa porque no hay plata para comprarle ni siquiera ya un pan. Y Jesús les dijo, no los vamos a mandar a la casa. Les vamos a dar de comer. Así que por ahí había un niño que tenía 5 panes y 2 peces.
y los entregó. Y un apóstol los tomó y se los llevó a Jesús y le dijo: mira, aquí solo hay 5 panes y 2 peces, pero eso no alcanza para tanta gente. Él los mandó sentar a todos. Y mientras tanto tomó los panes y los peces, los bendijo, le dio gracias a Dios y se los dio para que los repartieran. ¿Y sabes qué pasó con esos 5 panes y 2 peces? Que alcanzaron para todo el mundo. Comieron todos los hombres, más de 5,000, todas las mujeres, todos los niños. Y sobró y recogieron canastados de las cosas que sobraron de esa multiplicación. También quizás has escuchado que Él curó a muchos ciegos que no veían y gracias a Él volvieron a abrir los ojos y a ver. Levantó a muchos que no podían caminar o que tenían enfermedades duras. Fue capaz de devolver a la vida a algunos que habían muerto, como una niña por allá, hija de un hombre, y que ella tenía 12 añitos y Él la levantó para que volviera a vivir. O un amigo llamado Lázaro, que también había muerto y Él lo volvió a la vida. Hacía cosas muy grandes. ¿Y sabes qué también hacía Jesús? Que era hermoso. Perdonaba los pecados. Cuando la gente se acercaba a Él, Él los perdonaba. Y con eso la gente sentía que podía volver a comenzar. Todo lo que hacía Jesús era bueno. En medio de su caminar, escogió unos amigos especiales, que se llamaron los apóstoles. Los hizo sus discípulos para que estuvieran con Él. Eran 12, y sobre ellos va a fundar la iglesia. Jesús era bueno. Siempre tenía en el corazón el ayudar a los demás, el amarlos. Nos enseñó con palabras, nos enseñó con acciones que Dios está aquí y está cerquita. Esa era la vida de Jesús. Quería que lo recordaras, porque ahora vamos a hablar de cómo terminó la vida de Jesús, de su pasión, muerte y resurrección. En este momento vamos a hablar acerca de la pasión de Jesús. ¿Qué es eso de la pasión? La palabra pasión significa sufrimiento, padecimiento. Es algo que Jesús sufre. Y podemos preguntarnos algo. ¿Por qué Jesús, si era bueno, si era hijo de Dios, si hacía el bien a todos, si no hizo ningún mal, si ni siquiera pecó, por qué Jesús sufrió? Para que podamos comprender esto de la pasión, antes de entrar a ver qué fue lo que pasó, quiero que veamos juntos un video que nos va a ayudar a comprender un poquito por qué Jesús sufre. Así que ponle mucha atención. Esta es la historia de un hombre llamado Maximiliano María Kolbe. Nació en Polonia en el año 1894. Su madre era polaca y su padre alemán. Desde muy niño, Maximiliano tuvo un amor especial por la Santísima Virgen, a quien oraba en el altar de su casa. Cuando se hizo más grande, en su juventud, decidió entrar al seminario de los franciscanos y allí se hizo sacerdote. Años más tarde, hubo una situación difícil en el mundo y particularmente en Europa, Alemania. Surgió un movimiento llamado el nazismo, más conocido como los nazis. Ellos, en medio de la Segunda Guerra Mundial, atacaron a otros pueblos por considerarse superiores y asesinaron a casi 6 millones de judíos que vivían en Europa. Los nazis asesinaban a los judíos disparándoles o los dejaban morir de hambre, les quitaban sus cosas, los encerraban en cámaras de gas o los mantenían privados de la libertad en campos de concentración. A pesar de ser hijo de padre alemán, Maximiliano no quiso excluirse de la suerte que vivían los demás. Él siguió realizando su misión como sacerdote y defendiendo la vida. Ayudó a muchos judíos, escondiéndolos
para poder salvar sus vidas. Sin embargo, los nazis lo capturaron y lo llevaron preso a un campo de concentración en Auschwitz. Como muchos judíos intentaban escapar, un oficial encargado del campo de concentración estableció que si un judío se escapaba, entonces él los castigaría a todos, escogiendo a 10 de los que estaban allí para encerrarlos en un búnker y dejarlos morir de hambre. En julio de 1941, un prisionero llamado Zygmunt Pilawski se escapó y el oficial al mando cumplió la amenaza que les había hecho a todos y seleccionó a 10 prisioneros para encerrarlos y que murieran de hambre. Hicieron formar a todos los prisioneros. Eran unas 2,000 personas. Todos estaban cansados. Los ponían a trabajar muy fuerte y les daban poca comida. Escogieron a los 10 que debían morir. Uno de ellos era un hombre llamado Gahouniczek. Apenas oyó que lo habían escogido para morir, él dijo que había perdido a su esposa y que sus hijos solo lo tenían a él, que por favor no lo mataran. Maximiliano María Kolbe, que estaba cerca, lo oyó, dio un paso al frente y le dijo al oficial que lo dejara vivir, que él tomaría su lugar, diciéndole que él no tenía nadie, que era un sacerdote católico. El oficial aceptó y llevaron a Maximiliano Kolbe junto con los otros 9 que habían sido escogidos para encerrarlos en el búnker en donde morirían de hambre. Era el día 31 de julio. Durante el tiempo que estuvieron encerrados, Maximiliano Kolbe animaba a los demás, oraba con ellos, cantaban juntos. Durante semanas estuvieron sin agua ni comida, todos murieron. Solo quedaba vivo Maximiliano. Por eso los nazis decidieron quitarle la vida, aplicándole una inyección mortal, el día 14 de agosto. Esta es la historia de San Maximiliano María Kolbe. Si estuviste atento, atenta a esta historia que acabamos de ver y de escuchar, te vas a dar cuenta que hay un personaje principal. Se llama Maximiliano María Kolbe. Y él era un sacerdote franciscano, como te lo contaba la historia. Fue una época dura para la humanidad y especialmente para los judíos. Ellos tuvieron que morir en mano de todos estos nazis. Y lo que nos cuenta la historia, su momento culmen, es ese instante en el que van a castigar a los prisioneros porque uno se ha escapado. Así que van a elegir a 10 para encerrarlos hasta que se mueran de hambre. Cuando nombran al segundo, él dice: mire, ya perdí a mi esposa. Mis hijos solo me tienen a mí. Por favor, no me maten. Y hay algo muy bello. Ese lugar era para él. Él iba a morir. Pero Maximiliano María Kolbe decide tomar su lugar. A él no le tocaba morir ahí. Pero él da un paso al frente y dice: yo voy por él. Déjeme ir por él y déjelo a él. Así, este hombre puede volver y queda vivo. Y a Maximiliano se lo llevan y lo encierran con los otros 9 para que muera. Quiero que te des cuenta de algo. Maximiliano tomó el lugar de ese prisionero para salvarlo. Desde aquí quiero que comprendas por qué Jesús sufre. Jesús, igual que Maximiliano María Kolbe, no tenía por qué sufrir. Era bueno, hizo el bien, no hizo ningún mal, ni siquiera pecó. Pero sucede algo. Hubo uno que sí pecó. Nosotros,
los seres humanos. Y cuando uno peca, la paga del pecado es morir. Por eso la muerte era para nosotros, porque pecamos, nos alejamos de Dios, que es la vida, y preferimos la muerte. Pero Jesús, igual que Maximiliano, no quiere que el hombre sufra y muera. Por eso Él dice: yo voy, yo lo hago, yo quiero tomar su lugar. Jesús va a tomar nuestro lugar, igual que Maximiliano tomó el lugar de aquel otro prisionero. Esa es la explicación a por qué Jesús va a sufrir. Ahora vamos a hablar un poco acerca de esa pasión que Jesús vive. Tienes que saber que Jesús va a Jerusalén. En Jerusalén es el lugar donde Él va a morir. Llega allí y es recibido por una multitud que lo aclama con palmas, con cantos, le dice: Hosana al Rey de los Judíos, bendito el que viene en nombre del Señor. Si te acuerdas, todo esto lo celebramos el Domingo de Ramos en la Semana Santa. Días después van a celebrar algo que se llama la Pascua. Y la Pascua era una comida que hacen los judíos. Los judíos eran el pueblo al que pertenecía Jesús. Y la hacen para celebrar que un día Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Los sacó de la esclavitud a la libertad. Ese paso de ser esclavo a ser libre se llama Pascua. Y lo celebran haciendo una comida juntos, comiendo cordero, un pan sin levadura, unas hierbas amargas, igual que lo hicieron los antepasados de ellos la noche antes de ser liberados por Dios. Jesús va a celebrar esa cena, esa Pascua, y lo hace con los que son su familia, sus amigos, los discípulos. Se reúnen todos en esa cena. Jesús empieza a estar un poco triste, porque sabe que se tiene que despedir, que ya no los va a ver más. Es allí donde Él se pone de pie y les lava los pies a todos, para enseñarles algo muy importante, que Él, que es el Maestro, está entre ellos para servir, y que también todos nosotros debemos lavar los pies a los demás, sirviéndoles con amor. Cuando termina, se sienta a la mesa y entonces toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Luego toma el vino, también lo bendice, dice que es su sangre que se va a entregar y se los entrega. Y esto lo has visto antes. Esto es lo que sucede en cada Eucaristía. Y también lo celebramos de manera especial el Jueves Santo, el jueves de la Semana Santa. Cuando termina la cena, ellos se van a un lugar que se llama el Monte de los Olivos. Allí Jesús se pone a orar. Hay miedo en su corazón porque lo que viene es difícil. Lo van a crucificar, va a morir. Por eso se va donde Papito Dios y le dice: Señor, si tú quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se lo pide. Los apóstoles lo acompañan, pero se quedan dormidos. No oran con Él. Él se abandona en Papá Dios. Y con la fuerza que le da, se pone de pie y sale del huerto de los olivos. Cuando están saliendo de allí, se acerca un grupo de soldados. Están acompañados de Judas, uno de los amigos de Jesús que lo traiciona y lo vende. Eso causa un gran dolor en el corazón de Jesús. Se lo llevan preso al palacio del sumo sacerdote. Allí empiezan a decir mentiras y acusarlo porque quieren que se muera. Mientras tanto lo golpean, se burlan de él. Lo llevan luego a donde Pilatos. Piden que le den muerte a Jesús. La gente grita: crucifícalo, crucifícalo, porque los sumos sacerdotes y las autoridades judías les metieron ideas en la cabeza. Los convencieron para que pidieran que mataran a Jesús. Pilato no lo ayuda, sino que se lava las manos, a pesar de que él es un inocente. Lo manda a azotar,
le rompen las espaldas con los latigazos. Sufre mucho Jesús. Incluso le colocan una corona de espinas y se burlan y le dicen: ¡Salve, Rey de los judíos! ¡Ay, no, tan chévere! Y Jesús todo lo sufre en silencio, por amor a ti y a mí, porque nos ama. Sus mejores amigos lo dejan solo. Todos los apóstoles huyen. Pedro, que era uno de esos amigos buenos que él tenía, lo niega 3 veces. Cuando le preguntan si conoce a Jesús, él dice: yo no lo conozco, yo no tengo nada que ver con él. Y eso también causa un gran dolor en el corazón de Jesús, porque hasta sus amigos lo abandonan. Le ponen una cruz encima, lo empujan, se burlan, lo apedrean, lo escupen y lo llevan hacia la cruz. Esa es la pasión de Jesús. Como te lo decía hace un momento, Él no merecía morir así. Jesús es bueno, siempre fue bueno, amó a los demás, dijo la verdad, fue justo, hizo el bien. No merecía morir. Pero igual que San Maximiliano María Kolbe, Él decidió tomar el lugar de los pecadores, nuestro lugar, para salvarnos a todos. Esa es la pasión de Jesús, que espero hayas recordado en este día. Acerquémonos ahora un poco a contemplar la muerte de Jesús. Ciertamente es algo que causa un poco de tristeza, que no es fácil mirar, ver a Jesús con ese amor, con esa ternura, ahora desfigurado su rostro por el dolor, con esa corona de espinas, con los golpes, crucificado. Es algo que nos mueve el corazoncito mucho. Pero quisiera que lo miráramos juntos aquí, que nos acerquemos a la cruz, que puedas usar ahí tu imaginación y acercarte a ese momento. Jesús llega cansado a lo alto de aquella montaña. Ha sido un camino largo, ha estado muchas horas sin comer desde la noche anterior cuando lo capturaron. Solo, de un lado para otro. Lo han latigado, lo han escupido, lo han golpeado. Y así llega a cargar la cruz. Se cae varias veces por el camino, tienen que ayudarlo. Le ponen a un hombre que se llama Simón de Cirene para que le ayude a cargar la cruz. Y ahora que está allí en lo alto de ese monte llamado Gólgota, lo crucifican. Es el momento de pensar en cómo sus manos, sus pies, son traspasados por el acero de los clavos. Como luego lo suben allí. Todo el mundo viendo y nadie hace nada. Todos saben que Él es justo, que no tiene culpa. Y a pesar de eso, dejan que lo crucifiquen. Sus amigos no están. Está allí solo. Todos se han ido por miedo a las autoridades judías. Pero hay alguien que está ahí y es su mamá, la Virgen María. Ella que lo ama tanto se queda a su lado en la cruz. Desde lo alto de la cruz Él la ve. Ahí también está un discípulo, el más pequeñito de todos, el más joven, el que Jesús más amaba. Y cuando los ve juntos, aún en su agonía, Él le dice al discípulo que la cuide a ella, que se la entrega como mamá. Y le dice a esa mamita María que cuide al discípulo y se lo entrega como su hijo. Y desde ese día Juan va a recibir a María y la va a cuidar en su casa. Es muy bonito ver el amor de Jesús en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque incluso pide perdón por los que lo están crucificando. Y les dice a Papito Dios, le dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el Dios que ama hasta el final. Hay 2 ladrones crucificados con Él al lado y lado. Y uno de ellos se burla y el otro lo defiende y le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu paraíso, en el reino.
Y Jesús le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio del dolor sigue dando amor, sigue dando perdón. Hasta que llega un momento en que dice, tengo sed. Le acercan una esponja con vinagre, pero no la bebe. Luego levanta sus ojos al cielo y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando dice eso, muere en la cruz. Dice la palabra de Dios que en ese momento el velo del templo se rasgó en dos. La tierra se llenó de tinieblas, todo se puso oscuro. La creación estaba triste porque moría su creador en la cruz, porque Dios Hijo estaba ahí dando la vida. Fueron a acercarse para romperle las rodillas, porque al otro día había una fiesta y no querían demorar mucho ahí. Le rompieron a los ladrones las rodillas para que murieran más rápido, pero cuando se acercaron a Jesús ya estaba muerto. Así que solo le clavaron una lanza en el costado y de allí salió sangre y agua. Ese es el testimonio de los que lo vieron. Y el soldado, cuando vio eso, dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. Esa escena de Jesús muriendo en la cruz es la prueba de amor más grande para todos nosotros. Después lo bajan de la cruz y se lo entregan a su madre, que lo toma en sus brazos. Luego lo llevan a un sepulcro nuevo donde nadie había sido sepultado. Lo dejan allí envuelto en sudarios y cierran con una gran piedra pesadísima que nadie podía mover. Esa fue la muerte de Jesús. Y ojalá hayas podido imaginar ese momento en el que Dios te muestra que te ama tanto, que está dispuesto a dar su vida por ti. Ahora es el momento de hablar de la resurrección. Es algo que nos llena de alegría. Jesús de verdad murió como cualquier ser humano, murió en una muerte en la cruz. Sufrió, tomó nuestro lugar para salvarnos. Él puso las espaldas por lo que merecíamos nosotros por el pecado. Y así nos va a salvar. Y hay algo muy bonito, no se queda en la muerte, porque el amor de Dios no abandona. El Padre rescata a su Hijo. Por eso en el credo que aprendimos en una catequesis anterior, dice que Jesús descendió a los infiernos, bajó a la muerte y al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la derecha del Padre. Jesús está vivo. Imagínate, 3 días estuvieron muy tristes sus amigos, los apóstoles, porque lo habían perdido. Al tercer día de la semana, una de las mujeres que estaba en el grupo de los amigos de Jesús, llamada María Magdalena, se fue temprano al sepulcro. ¿Te acuerdas que te dije que era un sepulcro que tenía de puerta una roca gigante pesadísima? Pues allá va María Magdalena con perfume para visitar el cuerpo del Señor. Pero cuando llega, la roca está movida. Y ella se pone a llorar porque no sabe quién se ha robado a Jesús, el cuerpo de Jesús. Cuando se asoma adentro, hay 2 ángeles, pero ella no los reconoce porque está llorando mucho. Y le dicen los ángeles, mujer, ¿por qué lloras? Y ella le dice, ¿dónde me han puesto a Jesús? Si se lo llevaron, díganme, ¿dónde está? Cuando mira hacia afuera, ve a un hombre. Y ella piensa que es el que cuida el sepulcro, el que está cuidando los jardines y todo eso. Y entonces este hombre la mira y le dice, ¿por qué lloras? Y ella le dice, mira, es que se han llevado el cuerpo del maestro, de mi Señor. Si tú te lo llevaste, dime a dónde te lo llevaste. En ese instante aquel hombre le dice a ella, María. Y cuando esta mujer oye su nombre en boca de ese hombre, se da cuenta que es Jesús que está ahí. Ella lo agarra y le dice, maestro. Imagínate la sorpresa de verlo vivo. Y él le dice, suéltame porque todavía no he ido a mi padre.
Ve y avísales a los demás, a todos los discípulos que estoy vivo y que los veré en Galilea, que allá nos vemos. Y María se va a contarles. La Biblia nos cuenta muchas apariciones de Jesús resucitado. Imagínate la alegría que debían tener todos. Y es que todos estamos alegres porque Jesús está vivo. Jesús venció a la muerte. La muerte no fue su final. Está vivo. Intercede por nosotros desde el cielo a la derecha del Padre. Está vivo en cada Eucaristía que celebramos. Por eso te preparas para tu primera comunión, para recibirlo vivo. Jesús está vivo. Imagínate esa alegría tan grande. Jesús resucita. Y hay algo muy chévere todavía. Y es que así como Él resucitó, así como murió y resucitó, un día los seres humanos también morimos. Pero si creemos en Él, también vamos a resucitar con Él y nos volveremos a encontrar. Y ya nunca más moriremos. Tendremos vida eterna. Por eso, quédate con Jesús. Quédate con Jesús que está vivo, que resucitó y que también quiere que tú resucites. Quédate con Él y no te separes. Jesús resucitó. Estuvo unos días con los discípulos, enseñándoles. Todos estaban asombrados. Y después, como de 40 días, subió al cielo y todos lo vieron subir a la derecha de Dios Padre y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos. Él volverá. Jesús está vivo, resucitó. Ahora que ya sabes cómo fue esto de la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, quiero darte un dato curioso. Quiero que sepas que esto que hemos hablado en esos 3 momentos, pasión, muerte, resurrección, se conoce como el misterio pascual. La palabra Pascua significa paso, de una cosa a otra. Te dije que los israelitas celebran la Pascua porque pasaron de la esclavitud a la libertad. Pascua, aquí la Pascua de Jesús significa que Él pasa de la muerte a la resurrección, a la vida. Y ese misterio pascual lo celebramos todos los católicos en todo el mundo en la Semana Santa. El jueves, viernes y sábado celebramos algo que se llama Triduo Pascual. Y en ese triduo celebramos la Cena del Señor, el mandamiento del amor, la institución de la Eucaristía. Esa noche velamos con Él en el monumento, oramos como el oro en el huerto de los olivos. El Viernes Santo celebramos la pasión del Señor, lo que vivió camino a la cruz, como muere. Y esa noche la iglesia guarda silencio y oración porque recuerda que su Creador ha muerto. Y el sábado celebramos la fiesta más importante, el Sábado Santo, la solemne vigilia pascual, en la que celebramos que Jesús resucita. Quería que supieras eso. De ahí viene la Semana Santa. Y esto que te acabo de contar de jueves, viernes y sábado santo es el triduo pascual. Una cosa que quería que conocieras. Llegó el momento de hablar acerca de los compromisos de esta semana. Primer compromiso. De acuerdo con lo visto en el video de la catequesis de hoy, responde en tu cuaderno. A. ¿Cómo fue la pasión de Jesús? B. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? C. ¿Cómo fue la resurrección de Jesús? D. ¿Qué es el triduo pascual? E. ¿Qué fue lo que más te gustó de la vida de San Maximiliano María Kolbe? Segundo compromiso. Investiga cuáles fueron las palabras que Jesús dijo en la cruz. Te vamos a dar una pista. Son 7 palabras las que Jesús dijo estando allí en la cruz. Investiga cuáles fueron. Tercer compromiso. Pregunta a papá y o a mamá
¿Tú qué opinas de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? Lo que te responda, cópialo en tu cuaderno. Estos son los 3 compromisos de esta semana. Así que manos a la obra. Hemos llegado al final de nuestra catequesis del día de hoy. Aprendimos varias cosas. Hablamos de la pasión de Jesús, su muerte, su resurrección. También aprendimos qué significa la palabra Pascua, qué es eso del trigo pascual, qué es lo que celebramos la Semana Santa, y conocimos a un amigo muy especial, a San Maximiliano María Kolbe. Esperamos que todas estas cosas queden en tu corazón y te ayuden a prepararte para tu primera comunión. Que tengas una bonita semana. Dios te bendiga.